La educación en la antigüedad clásica. Buenos días, compañeros. Nuestro equipo está conformado por Jocelyn Medina, Sandra Armenta, Valeria Salais, Valeria Valenzuela y Joana Cornelio. La educación clásica enseña a los estudiantes cómo utilizar las herramientas básicas del aprendizaje a fin de apreciar lo mejor de la cultura, utilizando sinfonías, pinturas y literatura de Homero, Platón, Shakespeare y Cervantes, entre otros. Se caracteriza por la búsqueda de la verdad, la formación del carácter, la educación moral de los estudiantes, quienes se encuentran sujetos a una disciplina férrea, siguiendo una tradición que considera el carácter moral tan importante como la capacidad académica. Platón planteaba que por medio de la educación se puede dividir o distinguir a la sociedad. Mencionaba que los individuos podían tener alma de oro. Estos eran los filósofos, que podían conocer la realidad. También que podían tener alma de plata. Quienes tenían esta eran los más fuertes y valientes, y tenían otro tipo de educación que se enfocaba más en lo físico. Y por último, podían tener alma de bronce. Estos eran los campesinos, comerciantes y artesanos, en pocas palabras, los trabajadores. Un dato interesante sobre esto es que ni los guerreros ni los filósofos podían tener propiedades. Por otro lado, el descontento con la democracia de su época lo lleva a plantear como solución formar filósofos capaces de alcanzar la idea de bien para impregnar de ella sus acciones. La educación tiene como fin último la correcta crianza del alma, apartarla del mundo de las meras apariencias y dirigirla hacia la comprensión de las formas, y en especial de la forma del bien. Para alcanzar este fin hay diversos métodos según los diferentes estados de desarrollo del individuo. Educación en Roma. Se trataba de una educación de campesinos basada fundamentalmente en el respeto a las costumbres de los antepasados. La Roma republicana coincide con la influencia griega que aporta tu cultura. Es una emergencia de una nueva clase social que quiere poder político y exige una educación superior. El espíritu de la nueva educación se expresa en las palabras humanitas, ideal de perfección humana. Educación en Atenas. Hacia los 7 años se ponía al niño bajo la tutela de un esclavo llamado pedagogo, que le enseñaba buenas maneras y le conducía a la escuela, a veces incluso se quedaba con él en clase y luego le tomaba las lecciones. Ahí el niño pasaba buena parte del día. En Atenas, la enseñanza, la asistencia a clase no era obligatoria. El padre de familia gozaba de total libertad para educar a sus hijos o permitir que otros los educaran hasta los 18 años, edad en que el joven se convertía en ciudadano y debía realizar el servicio militar. Educación en Esparta. A los 7 años o a los 5, según Plutarco, se arrancaban a los niños en su entorno familiar y pasaban a vivir en grupo bajo el control de un magistrado especial, en condiciones premilitares. A partir de entonces y hasta los 20 años, la educación se caracterizaba por su extrema dureza, encaminada a crear soldados obedientes, eficaces y apegados al bien de la ciudad, más que a su propio bienestar o a su gloria personal. La educación espartana estaba enfocada principalmente a la guerra, el honor, hasta tal punto que las madres espartanas decían a sus hijos, al partir hacia la guerra, vuelve con el escudo o encima de él, en referencia a que mantuviesen el honor y no rindiesen nunca aunque con ellos perdieran la vida. Educación caballeresca. La educación que se dio en la Grecia arcaica fue la caballeresca, una educación para nobles. Los ideales nobles establecían cómo se debía de comportar un guerrero o un gobernante. En estos ideales nobles, sin retomados a partir de la Ilíada, representación que hace Homero de la guerra de Troya y la Odisea. Diferencia entre Esparta y Atenas. Esparta sigue teniendo una idea educativa acerca del guerrero. Incluso este formó parte de un colectivo. Lo que importaba era el engrandecimiento de la polis, de los ideales nobles que se manejaban ahí. En el campo educativo, en Esparta, se debería dar preferencia a lo que llamamos nosotros ahora educación física, el fortalecimiento del cuerpo, una alimentación adecuada para mantener el estado físico y adquirir habilidades en los aspectos físicos.
No se le daba mucha importancia a los aspectos interiores, era de mucha más importancia el saber cabalgar que el saber escribir. Era preferible que practicaran la danza a las matemáticas. Por esta razón, en España no había escuelas en el sentido que va a haber en Atenas. Los niños a los 7 años se separaban de sus padres para que recibieran entrenamiento físico. Por otro lado, las niñas reciben una educación especial para ser las futuras madres de los guerreros. En Atenas, las cosas eran diferentes. Empieza aquí y luego durante la época helenística se expande al resto y posteriormente al Imperio Romano. La democracia ateniense daba pie a que cada uno sea valioso, hacía la separación entre los individuos. Implicaba un ideal de perfeccionalismo de los sujetos, o un sujeto como tal de manera que pueda llegar a su máxima expresión. La educación es para mejorar, que se mejore el sujeto. Niveles educativos. Se encontraban dos grandes niveles en la educación básica y la superior. La básica se da en un primer momento en el hogar de uno, esclavos llamados pedagogos, y la superior en ella se manejaban 3 grandes grupos de saberes o conocimientos. Conocimientos literarios, gramática, retórica y dialéctica. Conocimientos científicos, aritmética, geométrica, música y astronomía. Conocimientos filosóficos y teológicos, metafísica, ética y política. A manera de conclusión, solo nos queda decir que existen una serie de grupos modernos y organizaciones profesionales que se toman en serio el enfoque clásico de la educación y lo emprenden con seriedad. Este tipo de educación produce no solo pensadores críticos, sino estudiantes que se apropian de su propio aprendizaje y a través de un acto de su propia voluntad, aceptan y abrazan el estudio necesario para aprender, crecer y descubrir la verdad.